Me llamo Tiago, y tengo 18 años ahora, pero lo que voy a contar pasó cuando tenía 17, hace apenas un año, en mi último año de preparatoria, aquí en Ciudad Juárez. Todavía me cuesta trabajo ordenar bien lo que ocurrió, porque siento que en parte no fue algo que se pueda explicar de manera lógica. Yo no soy alguien que anda creyendo en cosas raras o historias de miedo. Siempre pensé que esas cosas eran puro invento para asustar a la gente, pero lo que viví me cambió la forma de ver todo, incluso la manera en la que duermo, porque desde entonces no he vuelto a descansar como antes. En ese tiempo yo vivía con mi mamá y mi padrastro en una colonia bastante común, de esas llenas de casas de ladrillo sin pintar y calles que en la noche parecen desiertas aunque haya vecinos por todos lados. Mi mamá trabaja como enfermera en el hospital, con turnos muy pesados y casi nunca estaba en casa durante las noches. Mi padrastro es chofer de camión urbano, un hombre serio, medio frío, que casi no habla y cuando lo hace es más para dar órdenes o quejas. Así que la mayoría del tiempo me la pasaba solo, con mi música, la escuela, los videojuegos y mi patineta. Era una vida normal de adolescente, hasta que empezaron los sueños. No sé cómo explicarlo bien. Eran pesadillas, sí, pero no como las que cualquiera tiene de vez en cuando. Estas se repetían, casi siempre eran iguales. Me veía caminando por los pasillos de la prepa, vacíos, con las luces apagadas, y al fondo sentía una presencia. Nunca la veía claramente, pero era como si hubiera alguien parado en las sombras, mirándome. A veces estaba más cerca, otras más lejos, pero siempre era la misma sensación. Un peso en el pecho, como si me costara respirar, y la seguridad de que eso que estaba ahí quería acercarse más. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y siempre era a la misma hora, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Revisaba el celular, y ahí estaba la hora maldita, marcando casi igual cada vez. Al principio pensé que era estrés de los exámenes, de la presión por terminar la prepa, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Porque aunque tratara de distraerme durante el día, esa sensación me acompañaba. Iba caminando a la tienda y sentía que alguien estaba detrás. Me miraba en el espejo del baño y por un segundo pensaba que algo se movía en la esquina. Hasta en el salón, con todos los compañeros, tenía la impresión de que en cualquier momento iba a ver ese mismo pasillo vacío del sueño. Recuerdo muy bien un día que me marcó. Una maestra nos pidió a mí y a otro compañero que le ayudáramos a mover unas cajas viejas que estaban arrumbadas en un salón que casi no se usaba. Eran cajas con papeles, exámenes antiguos, cosas que parecían llevar años ahí. Mientras acomodábamos, una de las cajas se rompió y varias libretas y cuadernos cayeron al piso. Entre todo eso, había uno que me llamó la atención. Un cuaderno de pasta negra, bastante gastado, con manchas de humedad. No sé por qué lo tomé, pero algo me hizo abrirlo. Las primeras páginas parecían apuntes cualquiera, con nombres, fechas, frases cortas. Pero después empecé a leer y se me heló la sangre. Alguien había escrito ahí sobre sueños con una presencia oscura. La forma en que lo describía era casi idéntica a lo que yo estaba viviendo. Los pasillos solitarios, la sensación de ahogo, la hora de la madrugada en la que despertaba. Era como si alguien hubiera estado escribiendo mi vida actual, solo que esas notas tenían la fecha de 10 años atrás. Me quedé en shock. Seguí leyendo y encontré dibujos raros, símbolos hechos con pluma, frases como si fueran rezos o instrucciones. El dueño de ese cuaderno hablaba de rituales que hacía para tratar de controlar lo que veía en sueños. Contaba que encendía velas, que escribía símbolos en el suelo, que intentaba comunicarse con lo que fuera que lo perseguía. No pude evitar pensar que era una broma, que quizá algún chavo aburrido de esa época escribió eso para asustar a quien lo encontrara después. Pero había demasiadas coincidencias con lo que yo estaba viviendo, tantas, que me provocó un miedo real. Guardé el cuaderno en mi mochila sin que nadie me viera. No sé por qué lo hice. Simplemente sentí que debía llevármelo. Esa misma noche lo abrí en mi cuarto, con la lámpara encendida, y lo leí casi completo. Las palabras del desconocido parecían escritas para mí, como si hubiera sabido que un día yo iba a pasar por lo mismo. Decía que al principio los sueños eran soportables,
pero que después la entidad se volvía más fuerte, más insistente, hasta aparecer también durante el día. Decía que no era solo imaginación, que había algo real que quería entrar en su vida. Lo peor de todo fue que, después de leerlo, esa noche el sueño cambió. Ya no era solo la presencia al fondo del pasillo, ahora la sentí más cerca, casi al lado. No la vi, pero escuché una especie de respiración detrás de mí. Me desperté de golpe y estuve un buen rato sin atreverme a moverme, mirando la oscuridad de mi cuarto como si en cualquier momento fuera a ver a alguien parado ahí. Desde ese día el cuaderno se volvió una obsesión. Lo llevaba a todos lados, lo escondía de mi mamá y de mi padrastro porque sabía que me lo iban a quitar. Empecé a notar que en la parte de atrás había páginas arrancadas, como si alguien las hubiera quitado a propósito. Eso me hizo pensar que quizás había algo más, algo que el dueño no quería que otros vieran. No sabía quién había escrito ese cuaderno, pero dentro mencionaba algunas cosas de la prepa, como maestros y salones que todavía existían. Eso me dio una pista. Debía ser alguien que había estudiado ahí mismo años antes que yo. Desde ese momento me puse como objetivo descubrir quién había sido. Tenía que saber por qué sus sueños eran idénticos a los míos y, sobre todo, si había encontrado alguna manera de escapar de esa cosa que nos perseguía en la oscuridad. Después de unos días con el cuaderno en mi poder, mi vida empezó a girar alrededor de él. No podía dejar de pensar en las páginas que había leído, en los símbolos y en la manera casi desesperada en la que aquel desconocido relataba sus noches. Era como leer una copia adelantada de lo que me estaba pasando. Y esa coincidencia me tenía con la cabeza hecha un nudo. Me propuse encontrar al dueño. Lo primero que hice fue fijarme bien en las fechas de los escritos. La mayoría tenían como encabezado los años 2012 y 2013. Eso significaba que quien lo había escrito debía tener ahora unos 27 o 28 años. En una de las páginas mencionaba a un maestro de matemáticas con el que todavía yo tenía clases. Ese detalle me dio valor para preguntar. Una tarde, al salir de la clase, me acerqué al profesor y le comenté que había encontrado un cuaderno viejo en la bodega de la escuela. Le pregunté si recordaba a quién podía pertenecer. Él se quedó pensativo y después dijo que en esa época había un alumno muy aplicado, pero callado, que siempre llevaba un cuaderno negro. Lo nombró como Fernando. Sentí un escalofrío en el estómago, porque por primera vez ese objeto misterioso tenía un nombre humano detrás. Durante varios días pregunté a otros maestros más viejos. Algunos dijeron que Fernando había sido un alumno solitario, que no se juntaba mucho con los demás y que después de terminar la prepa simplemente desapareció del mapa. Nadie supo decirme en qué trabajaba o qué había hecho de su vida. Una maestra, después de pensarlo un poco, me comentó que creía que todavía vivía en una colonia lejana, en una casa de su abuela. Esa fue la primera pista concreta que tuve. Conseguí la dirección preguntando varias veces, y aunque me dio miedo, la anoté en una hoja de mi libreta. Durante días la guardé en mi mochila, sin atreverme a ir. Pero las noches se hacían cada vez peores. Los sueños ya no eran solo pasillos oscuros. Empecé a soñar que estaba en mi propio cuarto y que alguien estaba parado en la esquina, en la parte más oscura, mirándome sin moverse. Cada vez que despertaba, sentía el mismo frío y la misma presión en el pecho, como si esa cosa hubiera estado de verdad conmigo. Fue ese miedo el que me hizo tomar la decisión de ir a buscarlo. Una tarde de sábado, cuando mi mamá estaba en turno nocturno y mi padrastro se había ido con unos amigos, tomé mi patineta y me lancé hacia la dirección que tenía anotada. No conocía bien esa parte de Juárez. Era una colonia vieja con calles de tierra y perros sueltos por todos lados. Las casas parecían abandonadas, muchas con ventanas tapadas y rejas oxidadas. Después de caminar un rato, encontré la casa que coincidía con la descripción, un portón verde descascarado y paredes despintadas. Toqué varias veces y sentí que el corazón se me iba a salir. Al principio nadie contestó, pero después escuché pasos arrastrados y alguien abrió apenas la puerta. Era un hombre joven, de unos 27 años, delgado, con barba descuidada y ojeras profundas. Tenía la mirada apagada, como si cargara años de no dormir bien. Le dije quién era.
Le conté que estudiaba en la misma prepa y que había encontrado un cuaderno que parecía ser suyo. Apenas escuchó la palabra cuaderno, se puso tenso y me preguntó con voz seca si lo había leído. Asentí y le expliqué que lo que estaba escrito ahí era lo mismo que me estaba ocurriendo. Él se quedó en silencio unos segundos. Me miró con una mezcla de enojo y miedo, y después dijo que lo mejor era que olvidara ese cuaderno y que bajo ninguna circunstancia repitiera los ritos que estaban escritos en él. No me dio más explicaciones. Cerró la puerta de golpe, dejándome en la calle con un nudo en la garganta. Regresé a mi casa sintiéndome todavía más confundido. Una parte de mí quería hacerle caso, tirarlo y fingir que nunca lo había visto. Pero otra parte, más fuerte, me empujaba a seguir. Pensaba que si él había sobrevivido, si todavía estaba vivo aunque fuera hecho pedazos por dentro, entonces tal vez había respuestas que yo también podía encontrar. Esa noche casi no pude dormir. Tenía la sensación de que con solo haber hablado con él, con haber tocado ese tema, algo se había activado. Soñé que estaba frente a su misma casa y que del portón verde se asomaban dos manos negras, huesudas, como si quisieran abrirlo desde dentro. Me desperté jadeando, con un sabor metálico en la boca como si hubiera sangrado. Revisé el espejo y tenía el labio mordido, pero juro que no recordaba haberme lastimado dormido. El cuaderno se convirtió en un peso insoportable. Lo abría cada día, repasando cada palabra, cada símbolo. Y al mismo tiempo recordaba las palabras de Fernando, su advertencia seca de que no debía replicar los ritos. Pero cuanto más me repetía esa advertencia en mi cabeza, más sentía la necesidad de hacerlo. Lo que más me angustiaba era que en el fondo sabía que él había vivido lo mismo. Sus ojos, su aspecto cansado, todo confirmaba que no eran imaginaciones mías. Si alguien más lo había pasado, entonces significaba que no estaba loco. Y si no estaba loco, entonces la cosa que me visitaba en sueños era real, tan real como la ciudad en la que vivía. Después de aquel encuentro con Fernando, mi vida dejó de ser normal. Los días transcurrían con una sensación constante de amenaza, y las noches eran un suplicio. Cada vez que intentaba dormir, sentía que la entidad que había visto en mis sueños estaba más cerca, más tangible. No sé si era real o si mi mente me estaba traicionando, pero el miedo se sentía auténtico, imposible de ignorar. Empecé a notar detalles que antes no me llamaban la atención. La luz de la lámpara en mi cuarto proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. Escuchaba pasos leves en la madrugada, como alguien arrastrando los pies por el piso de mi casa, aunque sabía que estaba solo. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento contra las ventanas me hacía saltar del susto. Dormir se volvió una tarea imposible. Me pasaba horas mirando el techo, esperando que la figura apareciera detrás de la puerta o en la esquina más oscura del cuarto. El cuaderno se volvió una obsesión que me consumía. Lo leía una y otra vez, repasando los símbolos, los ritos, los detalles que Fernando había escrito sobre sus sueños. No había noche en que no lo abriera, aunque sabía que cada palabra que leía me acercaba más a algo que no entendía. Era una mezcla de miedo y fascinación. Por un lado, me aterraba lo que podría ocurrir si intentaba replicar los ritos. Por otro, sentía que eran la única forma de protegerme. Un día, sin poder resistirme, empecé a imitar algunos pequeños detalles de los rituales que estaban en el cuaderno. Encendí velas en el cuarto, dibujé símbolos en un cuaderno en blanco y traté de repetir frases que él había escrito. Al principio, nada parecía suceder, pero pronto noté cambios que me hicieron pensar que había algo más. La temperatura del cuarto bajaba repentinamente, incluso con la ventana cerrada. Sombras que antes parecían estáticas comenzaron a moverse, casi imperceptibles, alrededor de las paredes. Y siempre había un peso en el pecho que se intensificaba cuando la luz de las velas se apagaba. Comencé a sentirme aislado. Mis amigos notaban que estaba distante, con ojeras profundas y siempre preocupado. La mamá me preguntaba si estaba enfermo o deprimido, y el padrastro me regañaba por no concentrarme en los estudios. Yo no podía explicar lo que pasaba, y mucho menos contarles del cuaderno y de los sueños. Era como cargar un secreto demasiado pesado, que consumía mi mente día y noche.
Los sueños se intensificaron. La entidad que antes estaba al fondo del pasillo ahora parecía moverse conmigo, siguiendo mis pasos dentro de la prepa, apareciendo cerca de mí en la oscuridad de mi cuarto. A veces, sentía su aliento frío en la nuca, o escuchaba susurros que no podía entender, y me despertaba con la sensación de que algo se había apoyado sobre mi pecho mientras dormía. Empecé a dormir en la sala, con la luz encendida, solo para sentir que había un margen de control sobre la presencia, pero no funcionaba. El miedo me alcanzaba incluso allí. Recuerdo una noche en particular que me marcó. Había encendido varias velas en mi cuarto, tratando de seguir un ritual completo descrito en el cuaderno, y mientras lo hacía, sentí que el aire se volvía pesado, denso, como si respirara alguien más conmigo. La habitación se sentía más pequeña, opresiva, y la sombra parecía tomar forma. No podía verla claramente, pero sabía que estaba ahí. Sentí un terror puro, un pánico que me hizo querer salir corriendo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de observar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El miedo y la curiosidad se habían mezclado, creando una necesidad enfermiza de entender, de seguir leyendo, de replicar. Cada noche era un tormento, cada día una espera de la siguiente pesadilla. No sabía si estaba volviéndome loco o si realmente algo estaba acechándome. La sensación de ser observado no desaparecía nunca. Comencé a notar movimientos sutiles en los espejos, en los rincones del cuarto, y un murmullo apenas audible que no lograba descifrar. El cuaderno parecía un imán que atraía la presencia hacia mí, y cuanto más lo leía, más fuerte se sentía esa sombra, más intensa su cercanía. Mi mente estaba dividida entre dos fuerzas. Una que me decía que debía dejar el cuaderno, ignorar todo y tratar de volver a dormir en paz, y otra que me empujaba a continuar, a entender, a repetir los rituales a pesar del riesgo. Esa lucha interna me desgastaba y sentía que cada noche me acercaba un poco más a algo que no tenía vuelta atrás. Ya no era solo un sueño, sentía que la entidad podía alcanzar algo de mi realidad si no actuaba de manera correcta. En medio de todo eso, comprendí algo terrible. No podía confiar en nadie. Nadie podría entender lo que estaba pasando, y si hablaba con mi mamá o con mis amigos, pensarían que estaba inventando historias o que simplemente estaba loco. La soledad que sentí se volvió física, como un vacío que llenaba mi pecho mientras la sombra dentro de mí crecía más fuerte cada día. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo agotador, días en los que apenas podía concentrarme en la escuela y noches interminables con sueños que me dejaban sin aliento. La entidad estaba más cerca que nunca, y cada vez que cerraba los ojos sentía su presencia. Ya no era algo que aparecía solo en mis sueños. La sombra parecía acompañarme en cada espacio de la casa, incluso durante el día. Era una presión constante, un peso en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Una noche, después de otra jornada agotadora en la escuela, me quedé en mi cuarto mirando el cuaderno. Sabía lo que debía hacer, aunque una parte de mí gritara que era una locura. Debía intentar un ritual completo, tal como Fernando lo había descrito. No entendía del todo lo que iba a pasar, pero sentí que era mi única opción para detener la pesadilla que se había convertido en mi realidad. Preparé el cuarto con todo detalle. Moví la cama a un lado, encendí varias velas y dibujé los símbolos que había visto en las páginas del cuaderno en el suelo. Cada movimiento me hacía sentir más miedo y más ansiedad, pero al mismo tiempo un extraño alivio. Por fin estaba haciendo algo concreto, algo que me daba la ilusión de control. Mientras colocaba las velas, escuchaba el viento azotar las ventanas y los ladridos de los perros en la calle, pero no podía apartar la vista del espacio donde creía que la sombra aparecería. Comencé a repetir mentalmente las frases y las acciones descritas en el cuaderno. Cada vez que lo hacía, sentía que el aire se volvía más denso, como si alguien respirara a mi alrededor. La temperatura bajó notablemente y el silencio del barrio se volvió insoportable. Incluso con las velas encendidas, las sombras de las paredes se alargaban y se movían casi vivas siguiendo mis gestos. Mi corazón latía con fuerza y sentí un miedo tan profundo
que me hizo cuestionar si iba a sobrevivir a esa noche. Mientras continuaba, sentí algo detrás de mí. No lo vi, pero la presión en mi espalda era tan intensa que me costaba respirar. Intenté concentrarme en el ritual, tratando de no pensar en lo que podría pasar si fallaba. Todo en mí quería salir corriendo, romper las velas, destruir los símbolos, pero no podía. Era como si la sombra me sujetara, obligándome a seguir. De repente, escuché un susurro apenas audible, como un murmullo que no podía comprender, pero que me atravesó el pecho. Cerré los ojos un momento y cuando los abrí, las velas parpadearon violentamente. Las sombras se agitaron y por un instante tuve la certeza de que algo había surgido de ellas, algo que se materializaba, aunque no pude distinguir forma ni figura. El miedo me paralizó. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve así. Todo se mezclaba. El olor de la cera quemada, el frío que me calaba los huesos, los latidos del corazón acelerados, los murmullos que se repetían en mi cabeza. Cuando finalmente las velas se apagaron por completo, me quedé solo en la oscuridad total. Sentí un silencio absoluto, pero también la certeza de que algo había cambiado. Ya no era solo un sueño ni solo miedo. Había algo que se había acercado demasiado a mí. A la mañana siguiente, desperté con las manos temblando y la respiración agitada. Revisé el cuaderno y algunas páginas habían cambiado. Símbolos que no recordaba haber visto antes aparecían en medio de la escritura y algunas líneas parecían moverse, como si el cuaderno mismo reaccionara a lo que había hecho. La entidad no se había ido, pero algo en la forma en que sentía su presencia había cambiado. Era más silenciosa, más paciente, como si estuviera observando, esperando. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Duermo con las luces encendidas y nunca cierro completamente la puerta de mi cuarto. Evito hablar con alguien sobre lo que pasó, porque sé que nadie me creerá. A veces siento que la sombra me sigue incluso en los lugares iluminados, y otras veces la encuentro solo en mis sueños, mirándome desde la esquina del pasillo. No sé si logré liberarme o si, en realidad, me acerqué aún más a lo que no entiendo. El cuaderno sigue conmigo, y cada tanto lo hojeo, sin atreverme a repetir los ritos, pero con la sensación de que algo en él cambia según lo que hago o lo que pienso. No hay certeza, no hay explicación clara, solo la conciencia de que algo más grande me observa y que mi vida ya no volverá a ser la misma. A veces me pregunto si algún día podré dormir en paz, si alguna vez podré cerrar los ojos sin sentir ese peso en el pecho. Pero hasta ahora, después de todo lo que pasó, la única certeza que tengo es que la sombra sigue ahí, paciente y silenciosa, esperando el momento en que vuelva a acercarme demasiado. En la noche siempre fue algo que hacía sin pensar demasiado. Después del trabajo, tomaba mi carro y recorría las calles casi vacías de Juárez, escuchando música baja o simplemente el silencio que me acompañaba. Una de esas noches, noté algo extraño en una calle que ya conocía. Un auto viejo, medio oxidado, estacionado al otro lado. Pensé que era coincidencia, pero algo en ese coche me llamó la atención. Siempre había una silueta en el asiento del copiloto, inmóvil, que desaparecía cuando parpadeaba. Al principio, creí que era mi mente cansada, pero no lo era. En los días siguientes, empecé a fijarme mejor. La calle estaba prácticamente desierta a las 11 de la noche, solo yo y algunos pocos autos circulando. Cada vez que me acercaba, el mismo coche estaba allí, estacionado, con la figura sentada en el asiento del pasajero. No lograba ver un rostro ni detalles, solo el contorno de alguien quieto, mirando hacia adelante. Bastaba un parpadeo para que la silueta se esfumara, pero el asiento seguía mostrando las marcas de unos zapatos, como si alguien realmente hubiera estado allí. El corazón me latía más fuerte solo de pensarlo. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez era un vecino gastándome una broma, o alguien sentado en el coche que yo no lograba distinguir bien. Pero nunca había nadie entrar ni salir, y las marcas en el asiento no parecían antiguas. Cada vez que me acercaba, aparecían frescas, como si la persona se hubiera levantado hacía segundos. Empecé a sentirme nervioso incluso antes de doblar en la esquina. Era una sensación rara, como si me observaran,
aunque no hubiera nadie cerca. De a poco, empecé a evitar esa calle. Si podía, daba la vuelta por varias cuadras para no pasar por allí. Pero mi trabajo me exigía estar a ciertas horas, y muchas veces no tenía opción. En esas noches, conducía despacio, mirando por el retrovisor y de reojo. Cuando lograba pasar sin mirar el coche, sentía un alivio momentáneo, pero la imagen de la silueta regresaba apenas cerraba los ojos o recordaba las huellas en el asiento. Una noche decidí enfrentar la situación. Detuve mi auto a una distancia segura y miré fijamente hacia la figura. Estaba allí, inmóvil, como siempre. Acerqué mi coche lentamente con todos los músculos tensos. Al estar casi al lado, cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, la figura había desaparecido, pero el asiento mostraba claramente las marcas de los zapatos. El estómago se me revolvió y tuve que respirar hondo. Nada de eso tenía sentido. Nadie jamás entraba o salía, y aún así, la prueba seguía allí. Después de aquella noche, empecé a notar que el miedo se metía en mi rutina. Antes, conducir hasta tarde era algo normal. Ahora sentía el corazón dispararse solo de pensar en esa calle. Incluso en el trabajo, mi mente quedaba atrapada en la imagen del coche y la silueta. Cada hora parecía más larga, y me sorprendía mirando cualquier auto estacionado, imaginando si la figura volvería a aparecer. Comencé a sentir un cansancio raro, como si mi cuerpo reaccionara al estrés sin que yo lo notara. Una mañana, mientras tomaba café, me di cuenta de que ya no podía pensar en otra cosa. La calle, el coche, la figura, todo se repetía en mi cabeza. Empecé a anotar horarios, fechas y detalles, buscando un patrón, pero no había ninguno, nada que tuviera lógica. A veces el coche aparecía más temprano, otras más tarde, y la silueta siempre en el mismo lugar. Me sentía atrapado en un ciclo que no podía controlar, y eso me estaba agotando mentalmente. Decidí hablar con un amigo que también vive en Juárez. Le conté todo, tratando de sonar racional. Se rió al principio, pero se puso serio cuando describí las marcas en el asiento. «Eso es demasiado raro para ser coincidencia», me dijo. Intentamos ir juntos, pero la noche que vino, el coche no estaba. Sentí alivio y frustración al mismo tiempo. La figura parecía mostrarse solo para mí, o tal vez todo era producto de mi cabeza. Ya no sabía en qué confiar, ni siquiera en mis propios ojos. Empecé a notar que hasta evitaba salir solo. Antes, me gustaba conducir de noche para despejarme, pero ahora cada kilómetro pesaba. Al pasar cerca de la calle, un escalofrío me recorría, y mis manos sudaban en el volante. Un miedo silencioso, casi imposible de explicar, me invadía por completo. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más volvía la imagen. El coche, la silueta, el asiento con las huellas. Era como si el simple hecho de pensar en la calle hiciera que la presencia se manifestara en mi mente. Una noche no pude evitarlo. Tenía que pasar por la calle. Conduje despacio, casi temblando. Al llegar al punto exacto, allí estaba el coche. El mismo modelo viejo, la misma pintura desgastada, la misma figura quieta en el asiento del copiloto. Cerré los ojos un segundo y, al abrirlos, nada. Pero, como siempre, el asiento estaba marcado. Sentí ganas de gritar o golpear el auto, pero sabía que no había nadie. Era una sensación sofocante, un miedo que no seguía ninguna lógica. Después de esa noche, comencé a tener pesadillas. Sueños cortos pero intensos, en los que veía la silueta observándome, incluso cuando no había ningún coche. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me costaba convencerme de que estaba en mi cuarto. En el trabajo, me distraía. Perdía la concentración. Mis compañeros notaban mi comportamiento raro, pero no podía explicar nada. Hablar de eso sonaba ridículo, y al mismo tiempo, imposible de ignorar. Un día intenté fotografiar el coche. Saqué el celular, pero cuando abrí la cámara y enfoqué el vehículo, la figura desapareció antes de que pudiera apretar el botón. Solo las marcas en el asiento seguían allí, bien claras. Era como si la presencia solo se mostrara cuando yo no tenía forma de registrar nada concreto. Sentí una frustración enorme, mezclada con una ansiedad que no paraba de crecer.
Ya no sabía si me estaba volviendo loco, si algo real pasaba o si mi mente jugaba conmigo. Empecé a anotar mis horarios de sueño, comidas y cada paso por la calle. Trataba de encontrar un patrón que explicara la aparición, pero la silueta parecía actuar sin lógica. A veces aparecía en noches de lluvia, otras en noches cálidas. La calle, vacía, parecía congelada cada vez, y el coche siempre estaba allí, en silencio, esperando. La sensación de estar vigilado se volvió constante, incluso cuando estaba en casa, sentado en el sofá, sin conducir. Una noche, algo distinto sucedió. Pasé por la calle despacio y noté que la silueta parecía mirarme. No era algo que pudiera demostrar, pero tuve la impresión de que había intención en esa mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda, y mis manos se enfriaron. La sensación de peligro era real, como si el simple hecho de acercarme a ese coche pudiera ponerme en riesgo. Fue la primera vez que sentí un miedo auténtico de algo que no comprendía. Después de eso, empecé a evitar conducir de noche del todo. Tomaba taxis o esperaba hasta el amanecer, pero la ansiedad no se iba. Incluso a plena luz del día, pensaba en la calle, en el coche, en la silueta. Llegué a imaginar que, si la figura realmente estaba allí, quizá me observaba durante todo el día. De alguna manera, era irracional, pero el miedo se había enraizado. Cada pensamiento parecía alimentar esa presencia que ya había visto tantas veces. Un día encontré marcas de zapatos idénticas a las del asiento en otro lugar, en la acera, junto a un muro bajo. Parecían recientes, pero no tenía sentido. No había nadie alrededor. Empecé a dudar de mi propia realidad, preguntándome si realmente veía lo que veía o si todo era producto del estrés. Pero la sensación extraña persistía, y la imagen del coche viejo seguía apareciendo en mis recuerdos. Hablar con mis amigos sobre esto se volvió complicado. Algunos se reían, otros cambiaban de tema. Yo no quería sonar paranoico, pero no podía evitar el miedo creciente. Cada vez que pasaba cerca de la calle, aunque fuera en pensamiento, sentía la misma tensión en el cuerpo. Mi trabajo empezó a verse afectado. Mi vida social se redujo. El fenómeno extraño no era solo una visión, era algo que interfería en mi vida diaria de una forma concreta y aterradora. Una noche, iba conduciendo, y pensé en acelerar para pasar rápido por la calle. Pero al llegar al lugar, algo cambió. El coche no estaba. Mi corazón se alivió por unos segundos, hasta que noté que el asiento del pasajero tenía una mancha oscura, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un vuelco en el estómago, y tuve que detenerme unos metros más adelante para respirar. Era como si la presencia hubiera decidido mostrarse incluso sin el coche. Intenté ignorarlo, pero cada noche mi cuerpo reaccionaba solo. La ansiedad, el escalofrío en la espalda, el corazón desbocado, todo regresaba apenas pensaba en la calle y el coche. Decidí hablar con un terapeuta, explicándole la situación sin sonar demasiado extraño. Él sugirió que podían ser episodios de ansiedad, estrés y cansancio acumulado. Tal vez tenía razón, pero el miedo físico que sentía cada vez que pasaba por allí no parecía algo que mi mente pudiera inventar completamente. Un día decidí que, si el coche aparecía, lo seguiría. Quería entender, obtener una prueba, cualquier cosa que me diera una explicación. Pero en las noches siguientes, el coche no apareció. Parecía que la silueta solo quería mostrarse cuando yo estaba solo y desprevenido. La sensación de que alguien, o algo, me observaba seguía intacta, y ya no podía ignorar el efecto que tenía en mi vida. Empecé a aceptar que quizá nunca obtendría una respuesta clara. Con el tiempo, el recuerdo del coche nunca desapareció. Empecé a temer no solo a esa calle, sino a conducir solo en cualquier lugar. Cada sombra parecía esconder la misma silueta inmóvil, cada reflejo en el vidrio me recordaba el asiento marcado. Mi cuerpo reaccionaba solo. Manos sudorosas, respiración agitada, ojos demasiado atentos. Ya no lograba diferenciar si era realidad o solo el miedo creando imágenes en mi mente. Una noche de viernes, tuve que volver más tarde de lo normal. Las calles estaban desiertas, y al doblar la esquina, allí estaba otra vez el coche.
El mismo modelo antiguo, parado en el mismo lugar, con la figura sentada en el asiento del copiloto. Esa vez no parpadeé, no aparté la mirada. Quería verlo hasta el final, pero aún así, en un parpadeo involuntario, la silueta desapareció. El asiento, una vez más, mostraba las huellas frescas de los zapatos. Sentí que el pecho se me hundía. Ya no sabía si el coche era real, si la figura existía o si era solo mi miedo materializándose de alguna forma. Pensé en detenerme, abrir la puerta y comprobarlo de cerca, pero algo dentro de mí me lo impidió. Era como si una voz silenciosa dijera, «No lo hagas». La sensación de peligro era tan fuerte que aceleré y no me detuve hasta llegar a casa, con el corazón aún desbocado. Dormí mal esa noche, con sueños confusos, llenos de sombras sentadas en lugares vacíos. Después de eso, nunca más volví a ver el coche en ese mismo punto. Pero el miedo no se fue. Al contrario, parecía que su ausencia dejaba más espacio para la duda. ¿Se había terminado todo o solo había cambiado de lugar? A veces me subo al auto y miro el asiento del copiloto, solo para confirmar que está vacío. En algunas mañanas, juro que veo marcas en la tapicería, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. Intento no pensarlo, pero es imposible. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero lo que pasó en esa escuela en Juárez cambió eso. Siempre llegaba temprano y salía tarde, cuidando de todo. Pero esa noche algo parecía diferente. Era fin de semana, y había terminado de cerrar algunas aulas cuando escuché risas. Al principio pensé que algún compañero había llegado sin avisar, pero estaba solo. El sonido venía del patio y era una risa clara, infantil, pero distante. Mi corazón se aceleró sin entender por qué. Caminé despacio, tratando de ver si alguien estaba jugando allí. Nada, solo el eco de las risas. Sentí un escalofrío recorriendo la nuca. Miré a todos lados y seguí avanzando, medio confundido. Pero el sonido no paraba, y parecía llamarme. Me acerqué al patio y noté algo extraño. Las pelotas que siempre estaban guardadas estaban en el suelo, rodando solas. Primero pensé que el viento las había movido, pero no había brisa. El sonido de las risas continuaba, y parecía acercarse, girando a mi alrededor. Mi corazón se apretó en el pecho. Caminé con cuidado, tratando de seguir el sonido. Cada paso hacía crujir el piso de concreto, y la sensación de ser observado aumentaba. Miré los juguetes, y vi que se movían lentamente, como empujados por alguien invisible. Sentí un frío extraño subir desde los pies hasta la cabeza. Parecía que todo en el patio tenía vida propia esa noche. Intenté hablar, llamar a alguien, pero mi voz falló. Ningún sonido salió, solo el eco de las risas mezclándose con el crujido de las puertas. Las pelotas seguían moviéndose, y ahora noté que un carrito de juguete también se desplazaba solo, como empujado por nadie. Traté de razonar. Tal vez estaba cansado o mi mente me jugaba una broma tras un día largo, pero el miedo comenzó a apretarme el pecho. Sabía que estaba solo, y aún así parecía que no. Miré hacia atrás, hacia la escuela silenciosa, y el pasillo estaba vacío como siempre, pero el patio parecía otro. Algo allí no me pertenecía. Di un paso vacilante, intentando acercarme al área de donde venían las risas más fuertes. Cada vez que me movía, los juguetes se movían más rápido, como respondiendo a mi presencia. Era surrealista, pero no podía apartar la mirada. El aire parecía pesado, cargado, y sentí ganas de correr, pero algo me retenía. Mi cuerpo estaba tenso, cada músculo listo para dispararse. El patio parecía más pequeño, más estrecho, y al mismo tiempo, más lleno de sombras. Podía escuchar pasos ligeros corriendo alrededor, pero al voltear, no había nadie. Era como si los niños invisibles jugaran a las escondidas conmigo. Decidí acercarme a una de las pelotas que rodaba sola. Cuando la toqué, se detuvo por un instante, pero luego volvió a moverse. Estaba sudando, aunque la noche era fresca. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que algo estaba más allá de lo que mis ojos veían era abrumadora. Miré la entrada del patio e intenté abrir la puerta. Saqué la llave del bolsillo y giré. Nada. La puerta estaba cerrada. Por más que lo intentara, no había manera de salir.
La sensación de estar atrapado comenzó a dominarme. Respiré hondo, intentando calmarme, pero las risas aumentaron, como burlándose de mí. Empecé a caminar en círculos por el patio, tratando de entender qué pasaba. Los pasos corrían a mi alrededor, de un lado a otro, sin que viera a nadie. La sensación de no estar solo aumentaba con cada minuto. Ya no sabía si estaba volviéndome loco o si algo realmente extraño ocurría. Miré las ventanas de la escuela, todas oscuras, y pensé si alguien me observaba desde allí. Pero sabía que estaba solo, realmente solo. La risa se transformaba en susurros a veces, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Mi instinto me gritaba que saliera, pero la puerta no cedía. Me senté en el suelo, tratando de pensar racionalmente. Respiré hondo, contando mentalmente, tratando de convencerme de que era solo cansancio o imaginación. Pero entonces vi el carrito girar solo, y las pelotas rodar como si estuvieran en un baile organizado. Algo invisible estaba allí, moviendo todo. Sentí un frío en la espalda, y empecé a arrepentirme de haber seguido el sonido. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y fui hacia la puerta nuevamente. La llave parecía inútil, como si algo más grande tuviera el control. Comencé a darme cuenta de que no había lógica allí. Las horas parecían arrastrarse. Cada minuto era eterno. Los pasos seguían corriendo a mi alrededor, y no podía distinguir de dónde venían. Miré al cielo, esperando ver llegar la madrugada, pero parecía que el tiempo se había detenido. El silencio entre los susurros y las risas me ponía más nervioso. Quería gritar, llamar a alguien, pero la voz no salía. Traté de pensar en cualquier explicación: viento, animales o incluso una broma de alguien. Pero todo era imposible de justificar. La sensación de estar siendo probado o observado era intensa. Me quedé parado en el centro del patio, sin saber qué hacer. Los juguetes seguían moviéndose, a veces deteniéndose de repente, otras acelerando como si jugaran conmigo. Sentí ganas de cerrar los ojos y rezar, aunque no suelo hacerlo. El miedo ya no era solo físico, era algo dentro de mí, una presencia que podía sentir pero no tocar. Cada risa, cada paso, cada susurro parecía querer decirme algo que no comprendía. Sentí ganas de correr, pero la puerta no se movía. La desesperación empezó a apretar mi pecho. En cierto momento, noté que los sonidos habían cesado. Un silencio absoluto llenó el patio, y parecía más pesado que el ruido. Miré a mi alrededor, sin ver nada. Todo estaba inmóvil, pero el aire seguía pesado. Mi corazón seguía latiendo acelerado y mi respiración costaba normalizarse. Por unos segundos pensé que podía ser el fin de la pesadilla. Pero la sensación de que algo me observaba persistía, silenciosa. Me quedé allí parado, intentando entender qué había pasado. Cuando finalmente logré girar la llave de nuevo, la puerta cedió y salí corriendo. Salí corriendo por el pasillo principal de la escuela, sin mirar atrás, todavía escuchando el eco de las risas en mi cabeza. La llave en el bolsillo parecía pesada, como si cargara todo lo que había pasado. Intenté convencerme de que era solo imaginación, pero cada paso me recordaba el patio y las pelotas rodando solas. Respiré hondo al alcanzar la calle, y por unos segundos pensé que estaba a salvo. Pero la sensación de que algo me seguía no me dejó tranquilo. Seguí caminando rápido, mirando atrás de vez en cuando. Nada aparecía, pero el miedo seguía presente. Sabía que no debía haber seguido los sonidos, pero la curiosidad me traicionó. Al día siguiente, volví a la escuela temprano, intentando parecer normal. Los alumnos comenzaron a llegar y todo parecía común, como siempre, pero no podía sacar de mi cabeza lo que había pasado la noche anterior. Fui al patio, observando cuidadosamente los juguetes. Estaban todos en su lugar, como si nada hubiera pasado. Intenté hablar con algunos compañeros sobre lo que sentí, pero nadie creería. Algunos rieron, otros me miraron raro, y decidí guardar la historia para mí. Todavía sentía ese frío en la espalda, solo de recordar las risas. En los días siguientes, cada vez que estaba solo en la escuela, sentía una tensión extraña. El patio parecía más pequeño,
los pasillos más estrechos, y caminaba siempre mirando los rincones. Había momentos en que juraba escuchar pasos ligeros, risas lejanas o el rodar de una pelota. Siempre me detenía y miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Empecé a evitar quedarme solo por la noche, y cuando lo hacía, me aseguraba de que la llave estuviera firme en el bolsillo. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Algo había cambiado en esa escuela, algo que no podía explicar. Una vez, llegué más temprano de lo habitual, y encontré una pelota en medio del pasillo. Nadie había entrado aún, y los alumnos no llegarían hasta dentro de unos minutos. Me quedé parado, mirando la pelota, y ésta se movió levemente, rodando unos centímetros. Mi corazón se aceleró y respiré hondo, intentando convencerme de que era coincidencia. Pero no había viento, no había nadie. Solo estaba yo y la pelota. La tensión de sentirme observado persistió, aunque no hubiera sonidos esta vez. Comencé a notar patrones. Siempre por la noche, cuando la escuela estaba vacía, el patio parecía cobrar vida. Risas, pasos, juguetes moviéndose, siempre las mismas pequeñas cosas. Y cada vez que intentaba huir o abrir la puerta, algo me impedía. No sabía si era algún tipo de espíritu o si mi mente me jugaba una broma, pero la sensación era demasiado intensa para ignorarla. Empecé a caminar con más cuidado, evitando mirar directamente las pelotas o los juguetes, pero la curiosidad seguía consumiéndome y siempre terminaba observando más de lo que debía. Una noche, decidí que necesitaba entender mejor. Llevé una linterna y caminé despacio por el patio. Las risas comenzaron en cuanto pisé el concreto, y las pelotas se movieron en círculos como dándome la bienvenida. Sentí ganas de correr, pero mi cuerpo estaba atrapado por el miedo y la fascinación. Miré los juguetes e intenté tocarlos, pero se escapaban, rodando y girando sin que nadie los empujara. Un silencio pesado llenó el aire por unos segundos, y luego los pasos volvieron corriendo a mi alrededor, como jugando a las escondidas conmigo. Me di cuenta de que no había manera de controlar nada allí. Todo parecía obedecer reglas que yo no entendía. Intentaba abrir la puerta, la llave giraba, pero no cedía. A veces, parecía que el patio se expandía y se encogía al mismo tiempo. Cada risa o paso aceleraba mi corazón. Comencé a sentir algo diferente, una mezcla de miedo y respeto, como si estuviera frente a algo que no debía ser perturbado. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero la tensión era inevitable. De repente, todo se detuvo, silencio total, ningún sonido, ningún movimiento, solo yo, el patio y la noche a mi alrededor. Mi corazón seguía latiendo rápido, y respiré hondo, intentando convencerme de que estaba a salvo. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que algo estaba allí, invisible, esperando el momento adecuado para moverse de nuevo. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, y comprendí que tal vez nunca tendría una respuesta completa. Durante los días siguientes, comencé a observar el patio a la luz del día, buscando alguna señal de lo que ocurría por la noche. Nada. Todo parecía normal, como siempre, pero el recuerdo de las risas y los juguetes moviéndose permanecía vivo en mi memoria. Cada vez que pasaba cerca de la puerta, sentía un peso en el bolsillo donde estaba la llave. Era como si ese lugar guardara un secreto que no debía tocar. Comencé a hablar menos sobre la escuela con mis compañeros. No quería que me vieran como loco, y nadie me creería de todos modos, pero dentro de mí, el miedo persistía. A veces, durante el día, sentía una presencia ligera a mi alrededor, como si los pasos nocturnos no hubieran desaparecido por completo. El patio parecía común, pero yo sabía que escondía algo que nadie más podía percibir. Una semana después, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Me quedé solo en la escuela, caminando por el patio, observando los juguetes e intentando entender si había algún patrón. Nada sucedió de inmediato, pero sentí que algo se movía cuando no miraba. Cada sombra parecía más intensa, cada silencio más pesado. Respiré hondo y traté de mantener la calma, aunque sentía que era inútil. El patio tenía vida propia, y yo solo estaba siendo aceptado o puesto a prueba por algo invisible. Una noche, tuve que quedarme hasta tarde para arreglar algunas puertas rotas. El silencio se apoderó de la escuela,
y el patio parecía más grande que nunca. Tan pronto apagué las luces, escuché de nuevo esas risas. Mi cuerpo se congeló, pero esta vez sentí algo diferente, una presencia más cercana, como si alguien caminara a mi lado. Miré a todos lados, pero no había nadie. Las pelotas comenzaron a moverse, rodando hacia el centro del patio, como si quisieran que me acercara. Respiré hondo, intentando controlar el miedo, pero era imposible. Cada paso que daba parecía hacer que el patio respondiera. Sentía los juguetes moverse con mi acercamiento, pero cuando me detenía, ellos también se detenían. Era como si estuvieran vivos y jugando conmigo, probando mis límites. Intenté llamar a alguien, pero mi voz no salía. La sensación de estar rodeado era intensa. Miré la puerta y probé la llave una vez más, pero seguía cerrada. En ese momento comprendí que en esa escuela de Juárez no tenía control sobre nada. Empecé a caminar despacio, observando cada sombra, cada juguete, cada rincón del patio. Los pasos corrían a mi alrededor, invisibles, pero podía sentirlos. Las risas disminuían y aumentaban, a veces lejos, a veces muy cerca. Ya no sabía si era real o si mi mente me jugaba una broma, pero cada sensación era demasiado intensa para ignorarla. Me senté en un banco, intentando calmarme, y fue cuando escuché un suspiro suave, casi humano, atravesando el aire. Mi corazón se disparó y supe que necesitaba salir, pero la puerta seguía cerrada. El tiempo parecía haberse detenido. Miraba los juguetes y veía que algunos se movían sin razón, rodando, girando, casi bailando. Cada movimiento me ponía más nervioso, pero también curioso. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué solo conmigo? Sentí una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. Intenté levantarme e ir hacia la puerta, pero mis pies estaban pesados, como si el suelo me retuviera. La respiración se volvió irregular, y mis manos comenzaron a sudar frío. Era imposible actuar con racionalidad en ese momento. Me senté de nuevo, tratando de pensar. Cada vez que respiraba hondo, escuchaba pasos corriendo a mi alrededor, pero al mirar, no había nada. Las pelotas rodaban solas, los juguetes giraban, y el aire parecía vibrar con energía invisible. Comencé a percibir que, de alguna manera, me observaban, estudiando mis movimientos. El miedo aumentaba, pero también el deseo de entender. Cada noche en la escuela se convertía en una mezcla de tensión y curiosidad que no podía abandonar. Entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio total. Todo volvió a la normalidad, pero el aire seguía pesado y sentía como si algo invisible me observara. Me senté en el suelo, exhausto, respirando hondo, intentando comprender lo que había sucedido. Fue en ese momento que entendí que tal vez nunca tendría una respuesta. El misterio era real y yo estaba en medio de él, sin saber cómo escapar completamente. Con el tiempo, aprendí a convivir con ello. Evitaba quedarme solo por la noche. Siempre cerraba la puerta antes de salir y no tocaba los juguetes sin necesidad. Pero la sensación de que algo invisible aún se movía por el patio nunca desapareció. Incluso durante el día, a veces sentía miradas invisibles y escuchaba sonidos inexplicables. Aprendí a aceptar que hay cosas que no tienen lógica, que hay misterios que solo se pueden vivir. Y la escuela en Juárez guardaba su secreto, silenciosa, esperando. Llegué a contarle a un amigo cercano lo que había pasado, pero él solo se rió y cambió de tema. Nadie creería, y yo tampoco quería que me vieran como un loco. Guardé la historia para mí, repitiendo mentalmente cada detalle, tratando de mantener viva la memoria de ese patio por la noche. El miedo seguía presente, pero también había algo fascinante en ese misterio. A veces pasaba por el patio durante el día y miraba las pelotas y juguetes, imaginando cómo todo parecía diferente de noche. La escuela tenía algo que nadie veía, algo que yo sentía profundamente. Después de aquella noche, empecé a evitar quedarme solo en la escuela. Siempre que necesitaba quedarme hasta tarde, sentía ese escalofrío subir por la espalda antes de entrar. Los compañeros me preguntaban si estaba bien, pero yo solo sonreía, sin decir nada. Nadie podía entender lo que sentía.
A veces, al cerrar los ojos, todavía escucho risas bajas y pasos ligeros corriendo alrededor. Es extraño cómo algo que nadie ve puede afectarte tanto. Una tarde, encontré una pelota fuera de lugar en el patio. Estaba seguro de que todo había sido guardado la noche anterior. Por un momento, sentí el frío en la nuca, el mismo de las noches en que me quedé atrapado. Respiré hondo y coloqué la pelota en su sitio, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Parecía que el patio estaba vivo, y yo seguía siendo parte de esa presencia invisible. Cada movimiento, cada objeto, cada sonido parecía obedecer reglas que yo no conocía. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes no percibía. Sombras que parecían moverse solas, pasos que cesaban cuando intentaba seguir el sonido, risas que venían de direcciones imposibles. No podía explicar nada racionalmente, pero sentía que algo habitaba la escuela de manera silenciosa y constante. Incluso durante el día, cuando todo parecía normal, sabía que el patio tenía su propia vida, fuera de la comprensión humana. En algunas noches, me siento tentado a volver, a intentar entender lo que sucede cuando cae el sol. Pero el miedo siempre vence a la curiosidad. Aún siento las risas resonando en mi memoria y la sensación de que algo invisible observa cada paso mío. No sé si algún día lo entenderé o si esto durará toda mi vida. Solo sé que, de alguna manera, esa escuela en Juárez guarda un secreto que no quiere ser descubierto, y yo sigo siendo solo un visitante temporal en ese misterio. Hoy, al pasar por la puerta, miro el patio y siento esa misma presencia, incluso con la escuela llena de alumnos. Sé que nadie más lo percibe, pero yo lo siento. Cada pelota, cada juguete, cada sombra parece guardar el mismo secreto de las noches en que me quedé atrapado. A veces pienso si realmente ocurrió o si todo fue mi mente jugando conmigo, pero el miedo y la sensación de ser observado siguen siendo reales. Y mientras siga en la escuela, sé que nunca estaré completamente solo, y tal vez nunca quiera estarlo. Siempre me ha gustado correr de noche cuando el parque está casi vacío. Me gusta la sensación de silencio, el viento en la cara y el sonido de mis propios pasos. Aquella noche estaba solo, como siempre, solo el ruido de mis tenis golpeando el concreto. El aire estaba frío, típico de Ciudad Juárez a principios de la noche. Las sombras de los árboles parecían más largas de lo normal, pero no le presté mucha atención. Mi reloj marcaba poco más de las 22:00 y seguía mi ruta habitual, disfrutando el ritmo. Miré hacia atrás rápidamente, como siempre hago, pero no había nadie. Respiré hondo y continué. De repente, sentí algo extraño, un peso en el pecho, pero traté de ignorarlo. Seguí corriendo, concentrado en mi respiración. El parque estaba desierto, salvo por algunos bancos vacíos y la luz amarillenta de los faroles. Fue entonces cuando escuché un sonido. Al principio pensé que era mi propio eco, pero era diferente, distante, bajo, arrastrado. Lo reconocí inmediatamente. Era mi propio grito, gritado por mí mismo. Pero no era como lo hubiera hecho normalmente, era más débil. Casi un susurro deformado. Me detuve de inmediato, los músculos tensos, el corazón me latía con fuerza. Miré alrededor, tratando de entender. Las sombras de los árboles parecían moverse con la luz oscilante de los postes. ¿Hay alguien ahí?, pregunté tratando de no parecer asustado, pero mi voz temblaba. Nada. Solo el susurro de las hojas y el viento ligero. Respiré hondo y continué corriendo, pensando que sería algún truco del eco entre los árboles. Pero de repente lo escuché de nuevo, más bajo, más arrastrado. Mi propio grito repetido, pero como si viniera de algún lugar dentro del parque, sin dirección clara. El pánico empezó a instalarse. Miré a todos lados, pero no había nadie. Ninguna figura, ninguna sombra que no perteneciera a los árboles. Empecé a caminar más rápido, el cuerpo tenso, los ojos abiertos de par en par. Cada paso parecía amplificar aquel grito extraño. Mi corazón latía con fuerza, pero los músculos estaban rígidos, casi incapaces de correr. Miré a los lados, volví a mirar atrás. Nada. Solo el sonido de mi propio corazón y el eco deformado que parecía jugar conmigo. Caminé un poco más despacio, intentando calmarme.
Recordé que siempre había corrido a esa hora y nunca había pasado algo parecido. Miré los bancos, los caminos de concreto, los árboles antiguos con ramas retorcidas, pero nada. Empecé a escuchar otros pequeños sonidos, pasos que no eran míos, pero desaparecían antes de poder localizarlos. La sensación de que algo me observaba crecía. Traté de racionalizar, ¿sería algún animal, algún viento extraño? Pero no había olor de nada, nada se movía más allá de las sombras. Decidí salir del parque, ir a la calle iluminada. A cada paso, parecía que el sonido se acercaba. No me dejaba ir. Mi propio grito apareció de nuevo, seguido por un segundo que parecía una respuesta, como si alguien me imitara. Mi corazón se aceleró, pero mis músculos estaban helados, casi paralizados. Miré alrededor, tratando de ver a alguien, pero no había nadie. Solo el sonido del viento y las sombras de los árboles. Al acercarme a la salida del parque, noté que los postes de luz parpadeaban, creando sombras danzantes en el suelo. Por un instante pensé que podía ver algo entre los árboles, pero era solo una ilusión. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo miedo y cansancio. Entonces escuché, una vez más, mi propio grito, pero esta vez con una pausa que parecía esperar por mí. Sentí que el estómago se me contraía. No era normal. Ningún eco debería responder así. Empecé a correr, ignorando el frío y el miedo, solo corriendo hacia la salida. Pero cuanto más me alejaba, más parecía que el susurro seguía mis pasos. Mi cuerpo temblaba, y la adrenalina mezclada con miedo me dejaba casi paralizado. El aire se sentía pesado, y la noche más oscura de lo que debería. Las sombras de los árboles parecían extenderse en mi visión periférica. Cada paso iba acompañado de aquel grito deformado, respondiendo a cada respiración. Finalmente llegué cerca de la calle principal, donde las luces eran más fuertes y siempre hay gente pasando. El sonido desapareció de golpe. Respiré hondo, sintiendo cada músculo relajarse poco a poco. Miré atrás una vez más, intentando encontrar alguna señal de quién o qué podría haber causado eso. Nada. Solo árboles, bancos vacíos y el absoluto silencio del parque. Mi corazón seguía acelerado y mis manos sudaban. Era como si hubiera corrido una maratón sin darme cuenta. Caminé hacia mi casa, cada paso aún cauteloso. Pensé en contarlo a alguien, pero ¿cómo explicarlo sin parecer loco? Un eco que respondía a mi propio grito, pero de manera extraña, baja y arrastrada. Parecía imposible, pero sabía que lo escuché. Nada en el parque parecía haber causado eso. Llegué a casa, y al cerrar la puerta, me senté en el sofá tratando de racionalizar, pero la sensación de ser observado no me dejó, incluso dentro de casa, y por más que intentara, no podía sacar de mi cabeza aquel sonido que parecía reírse conmigo, o tal vez de mí. Al día siguiente, intenté volver al parque para entender lo que había pasado. Quería ver si era solo un truco de mi mente, o si había algún detalle que había pasado por alto. Durante el día, todo parecía normal. Los árboles estaban quietos, los bancos vacíos, el suelo seco. Caminé despacio por los caminos por donde había corrido la noche anterior, mirando cada sombra, cada rincón. Nada parecía fuera de lugar. Ninguna señal de lo que había escuchado. Respiré hondo y pensé que quizás solo era mi miedo exagerado. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Volví a casa intentando dejar atrás esa sensación extraña. Pero incluso durante el día, algo parecía diferente. Siempre me había gustado el parque. Pero ahora cada paso allí dentro me recordaba lo ocurrido. Sentí que había una presencia invisible que no quería ser vista, pero que todavía estaba allí. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de mi grito arrastrado volvía. No era real, me decía a mí mismo, pero el miedo volvía a apretarme el pecho. En los días siguientes, evité correr de noche. Salía a correr temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando había más gente. La presencia parecía disiparse con la luz y la compañía de otros. Pero aún así, algo en mi memoria no me dejaba tranquilo. A veces, cuando estaba solo en casa, escuchaba un pequeño susurro, un sonido extraño que me hacía estremecer. No siempre, pero sucedía.
siempre en el mismo tono arrastrado, como si me estuviera llamando o probando. Hablé con algunos amigos sobre lo ocurrido, pero sus reacciones me hicieron dudar. Se rieron o dijeron que estaba cansado o imaginando cosas. Eso solo me dejó más aislado. Me di cuenta de que nadie podía realmente entender lo que escuché. Y cuanto más intentaba explicarlo, más difícil parecía creer que no había perdido la razón. Esa sensación de ser seguido por algo invisible continuaba molestándome, aunque no hubiera señales físicas. Un día, decidí enfrentarme al parque nuevamente, pero esta vez al final de la tarde, cuando la luz empezaba a caer, quería probar que no había nada, que era solo miedo. El ambiente estaba tranquilo, las sombras largas pero conocidas. Caminé por los caminos donde había corrido la noche anterior, pero no sentí nada. Nada. Hasta que de repente escuché un leve susurro arrastrado detrás de mí. Me congelé. Todo mi cuerpo se tensó. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el parque silencioso, los bancos vacíos y la luz cálida del atardecer. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome otra vez una broma. Avancé unos pasos, despacio, mirando a los lados. El sonido parecía acompañar cada movimiento. Más cerca, más débil, como si jugara al escondite conmigo. Sentí que no importaba lo que hiciera. Ese sonido encontraría una manera de alcanzarme. Intenté buscar explicaciones racionales. Quizá un eco peculiar del terreno, algún viento extraño pasando entre los árboles, pero nada encajaba. Cada vez que el sonido aparecía, venía exactamente en el tono de mi propio grito, pero arrastrado, más bajo. No había otra fuente, ningún otro ser humano ni animal. Me inquieté caminando en círculos por el parque, sin saber hacia dónde ir. La sensación de impotencia crecía, y el miedo se transformaba en tensión constante. Entonces decidí correr hacia la salida. Mi cuerpo temblaba de nerviosismo, pero aún así me moví rápido. El sonido se intensificó por un instante y luego desapareció abruptamente, como si me observara desde lejos. Mi corazón latía acelerado y el aire parecía más denso a mi alrededor. Nunca había sentido algo así. Era como si el parque hubiera guardado una parte de mi grito, lista para devolvérmelo en cualquier momento. Al llegar a casa, cerrando la puerta detrás de mí, noté que estaba sudando frío. Me senté en el sofá y respiré hondo, intentando recuperar el control. Lo que escuché no era normal. Intenté concentrarme en tareas cotidianas, pero mi mente volvía constantemente al parque, al eco deformado que imitaba mi voz. Empecé a imaginar que ese sonido podría estar en cualquier lugar, esperando cualquier ruido mío para aparecer de nuevo. En los días siguientes, empecé a evitar cualquier lugar silencioso, encender la televisión, escuchar música. Cualquier ruido constante ayudaba a mantener el sonido lejos. Pero cada vez que estaba solo, en silencio, sentía que el eco podía volver. La sensación de ser observado por algo invisible creció. Comencé a sospechar que no era solo un eco, sino algo más persistente, algo que respondía a mí, algo que me conocía lo suficiente como para repetir mi voz de una manera que me dejaba vulnerable. Una noche, semanas después, necesitaba salir a correr por trabajo y terminé pasando por el parque. La luna estaba llena, iluminando de forma extraña las sombras de los árboles. Mi corazón empezó a latir más rápido apenas entré. Traté de convencerme de que no pasaría nada, que todo había sido un susto. Pero, al dar mi primer paso, escuché nuevamente ese susurro arrastrado, más cerca que nunca. No era el eco normal de un grito. Era algo más, algo que parecía estar dentro del parque, esperándome. Me detuve de inmediato. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso y mi instinto gritaba que corriera. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me hizo quedarme. Miré alrededor, pero no había nadie, ninguna figura, ningún movimiento. Solo los árboles y el murmullo de las hojas con la brisa ligera. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero no había explicación. La sensación de estar siendo observado era real y palpable, y el sonido parecía seguirme a cada paso. Di unos pasos hacia adelante, tratando de salir de allí, pero el susurro comenzó a imitar mis propios pasos.
Cada golpe de mis tenis en el suelo iba acompañado de ese sonido deformado. Mi pecho se apretaba, mi respiración se volvió rápida e irregular. Comencé a correr sin rumbo, sin saber hacia dónde. Cada esquina, cada camino del parque parecía crear sombras que no estaban antes. Era imposible distinguir la realidad de la ilusión. Cada paso parecía despertar algo que antes estaba dormido. Cuando finalmente llegué cerca de la salida del parque, sentí un frío intenso recorriendo mi espalda. El sonido se detuvo abruptamente, como si hubiera desistido de mí, pero la sensación de presencia continuaba, más fuerte que nunca. No pude moverme por unos segundos. Solo permanecí allí, intentando recuperar el control sobre mi cuerpo y mi mente. Las sombras de los árboles parecían observarme, esperando el próximo paso que diera. Salí del parque y me giré para mirar una vez más. Nada se movía. La calle estaba tranquila, iluminada por los faroles, y el parque parecía calmado y vacío. Pero dentro de mí, sabía que eso no había terminado. El susurro había dejado algo conmigo, algo que no podía ignorar, un peso invisible que hacía imposible cualquier silencio total, cualquier momento de soledad completa. En los días siguientes, empecé a tener dificultad para dormir. Cada sonido extraño dentro de casa me hacía saltar de la cama, esperando escuchar nuevamente el eco arrastrado. Incluso el viento golpeando las ventanas me inquietaba. Comencé a notar pequeños detalles que antes no percibía, sombras en las esquinas, pasos imaginarios en el pasillo, sensaciones de ser seguido. Todo parecía conectado con aquella noche en el parque, y la sensación de que algo me observaba nunca desapareció por completo. Evité hablar de esto con casi todos, porque nadie creería. Pero mi hermana empezó a notar que estaba diferente, más nervioso, mirando hacia atrás constantemente. Traté de minimizarlo, diciendo que estaba cansado, que corría mucho de noche y que me estaba volviendo paranoico. Pero aún así, el miedo era real y tangible. Y cada vez que estaba solo, el sonido de mi propio grito, deformado, resonaba en mi cabeza como una advertencia silenciosa. Una de esas noches decidí grabar mi entrenamiento en el parque. Quería tener prueba, intentar entender lo que pasaba. Encendí la cámara y comencé a correr. Todo parecía normal en el video hasta que, al reproducirlo, noté algo extraño. Un sonido bajo, arrastrado, aparecía entre mis pasos, respondiendo a cada movimiento. Miré el video una y otra vez, tratando de convencerme de que era un fallo de la grabación, pero el patrón era perfecto, imposible de ignorar. Desde entonces, correr de noche se volvió imposible. Cada vez que pienso en entrar al parque solo, siento el mismo miedo que aquella primera noche. Intento racionalizar, decirme que fue solo miedo, que es imposible que algo así exista, pero mi cuerpo no cree, mi instinto sigue gritando, recordándome que escuché algo que no debería existir, algo que me respondió, algo que quizá todavía me sigue, invisible, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Con el tiempo, aprendí a convivir con la sensación de que algo me observa, aunque sea invisible. Evito lugares silenciosos. Corro solo cuando hay movimiento y luz, pero nunca logro deshacerme completamente del miedo. A veces siento que el sonido puede regresar en cualquier momento, respondiendo a mi propio grito, como si estuviera atado a mí. Intento mantener la racionalidad, pero cada sombra, cada movimiento inesperado hace que mi cuerpo tiemble. Es un miedo constante, silencioso, que nadie puede ver, pero que yo siento en cada respiración. He pensado en no hablar más de esto, pero siento que necesito escribirlo, dejarlo registrado de alguna forma. Quizás sea una manera de controlar el miedo, de hacerlo más real y menos invisible. Cuando revivo los acontecimientos, cada detalle del parque, de las sombras, del eco arrastrado vuelve a mi mente con claridad aterradora. Es como si la memoria hubiera guardado algo que la razón no puede explicar. Cada paso, cada respiración de aquella noche permanece viva dentro de mí, y la sensación de ser seguido nunca desaparece. Durante el día logro distraerme, reír, conversar, pero en la noche es diferente. Basta un silencio mínimo para que el recuerdo del eco me invada. Cierro los ojos y escucho el sonido respondiendo a mis gritos imaginarios, débil, arrastrado,
casi como una advertencia. Trato de convencerme de que es solo memoria, pero mi cuerpo reacciona como si fuera real. Es un tipo de miedo que no desaparece con explicaciones, que no se va con lógica. Existe, aunque nadie más pueda verlo. He vuelto al parque algunas veces durante el día, pero nunca logré atravesarlo solo de noche nuevamente. El suelo, los árboles, los caminos, todo parece igual, pero mi mente ya no confía. Es como si el eco hubiera dejado una marca invisible, un aviso silencioso. Cada paso que doy en la oscuridad me recuerda aquella primera noche, del sonido que respondió, arrastrado y bajo, y de la certeza de que algo invisible aún habita ese lugar. He buscado historias locales, leyendas sobre el parque o fenómenos extraños en la región, pero nada encaja. Nada explica un sonido que imita tu propia voz, respondiendo de manera tan precisa y aterradora. Es imposible racionalizarlo. Intenté contarlo a vecinos y amigos, pero todos se rieron o me miraron con duda. La sensación de estar solo con algo que no se puede probar aumentó. Cada vez que recuerdo la noche, el corazón se me acelera y siento que aún corro por ese parque, rodeado de sombras. En casa, instalé cámaras. Traté de registrar cualquier cosa extraña, pero nada aparece en las grabaciones. Solo mi propio reflejo y la sensación persistente de ser observado. Es frustrante y aterrador al mismo tiempo. Parece que eso no quiere ser visto, pero siente cada paso mío. Escucho pasos imaginarios, sombras en las esquinas, ruidos imperceptibles. Cada noche es un recuerdo de lo ocurrido. Cada silencio es una invitación para que el eco arrastrado regrese. Algunas veces me despierto en mitad de la noche, sudando, escuchando un susurro débil que parece responder a mi propia respiración. No sé si estoy volviéndome loco o si algo realmente permanece conmigo. Invisible, siempre atento. Intento ignorarlo, racionalizarlo, pero cada vez que recuerdo aquel grito deformado, siento que todavía estoy en ese parque, solo, rodeado de sombras que no pertenecen al mundo real. Mis amigos preguntan si aún corro de noche. Respondo que no, pero no explico la verdadera razón. Nadie creería que escuché mi propio grito responderse solo, arrastrado y bajo, en medio del parque. Pero yo sé que ocurrió. Sé que algo invisible sigue allí, vigilante, y que aquella noche no fue solo un susto, sino una marca permanente. El miedo no me ha dejado y creo que nunca lo hará. A veces pienso en intentar confrontarlo de nuevo, atravesar el parque solo de noche, pero la idea del eco me paraliza. No sé qué pasaría si lo hiciera. Tal vez nada, tal vez todo. Es imposible saberlo. La sensación de que algo invisible aún me observa es constante. A veces, incluso de día, siento como si una sombra me siguiera, esperando el momento justo para manifestarse de nuevo, respondiendo a mi propio grito de manera que no puedo controlar. Hoy sigo corriendo, pero nunca solo de noche. El parque sigue allí, el camino conocido, los árboles, los bancos, todo igual, pero dentro de mí, el eco sigue vivo. Nunca lo explicaré completamente, porque nadie me creería. Solo sé que, en silencio, a veces puedo escucharlo nuevamente, arrastrado, respondiendo a mi propia voz, recordándome que algo invisible aún me acompaña, y, por más que intente ignorarlo, sé que aquella noche nunca terminó de verdad.